Esto es El Crimen Fue Menor, un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura de la Universidad de las Artes, impenitente lector de poesía, crítico literario de dudosa procedencia y sí, poeta, ¿por qué no decirlo? Así tan descaradamente. En este podcast invitamos a un lector o lectora tan desquiciada como yo y le pedimos que nos lea un poema que le haya arruinado la vida de manera irreversible. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos barajen del estudio. En ocasiones también invitamos a nuestros y nuestras invitadas a que nos lean un texto de su autoría, si es que pueden soportar el precio de la fama. Este podcast se graba en los estudios de Radio Artes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio www.radioartes.artes.edu.es, también en SoundCloud y otras plataformas de podcast. En este primer episodio hemos invitado a la poeta y narradora ecuatoriana Juliana Ortiz Ruano, que es una vieja amiga, se vale decir, es una vieja amiga, sí, porque ya estamos entrando en edad, ¿no? Y que es también colega aquí en la Universidad de las Artes. Juliana nos va a leer un poema de Mario Montalbetti, poeta peruano. Antes de presentarle a la Yuli, sin embargo, y por ser el primer episodio, por lo cual me siento muy honrado por su presencia, quisiera simplemente decir que el título de este pod, El Crimen Fue Menor, no es nada más que un hurto del poeta chileno Enrique Lin, que es sin duda uno de los escritores que más me ha enseñado sobre este sucio negocio. Un nombre un poco cursi quizás, pero es justamente por eso que me gusta y que lo he robado. Mi invitada de hoy, que es mi primera invitada, como he dicho, es Juliana Ortiz Ruano, que es una destacada escritora ecuatoriana, autora de los libros de poemas Canciones desde el fin del mundo de 2016 y Cuaderno del imposible regreso a Pangea, entre otros poemarios. Y también de la novela Fiebre de Carnaval del 2022 y la colección de cuentos litorales publicada por Recodo Press en este año 2023. Juliana también es graduada en literatura y ha sido receptora de, entre otros, premios del IES Romanzo Latinoamericano del año pasado en Italia. Aquí nos acompaña entonces Yuli. Hola Yuli, ¿cómo estás? Hola, yo estoy súper bien. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Qué tal formar parte de este experimento así de podcast, a ver cómo sale? A mí me encanta la radio porque me parece que es un espacio de la voz y el espacio de la voz siempre es importante para mí. Es como lo más cercano, es como uno de los inicios también de lo musical, ¿no? Pensar la voz como un vehículo de elementos, no solo de mensajes, sino también de, no sé, sonoridades, vibraciones. Entonces me encanta la radio, estoy feliz de estar aquí. Qué bueno, estamos felices entonces de estar aquí. Entonces, Juliana, ¿por qué Montalbetti? Así de entrada te hago esa pregunta. Sí, bueno, Montalbetti porque hace unos días, yo ya no escribo poesía hace 3 años, no he escrito ni un poema. Y no siento que tenga una desconexión porque siempre estoy leyendo poesía, pero ya no escribo, ya no he escrito nada hace mucho tiempo. Ni poesía ni narrativa, solo cosas como aburridas así, cosas como que me han pedido. Y Montalbetti, hace unos días me pidieron escribir algo para pues el aniversario, o bueno, el año de fallecimiento de un gran amigo mío que se llama Ari Villarreal, cineasta, y me di cuenta que no podía escribir, lloré mucho, le escribí ahí una carta un poco muy cursi y terrible también, porque pues todavía estoy como muy sentida por su fallecimiento, y él y yo siempre leíamos este poema, yo se lo dediqué una vez, porque él siempre hablaba del desierto, del viaje, de los trayectos, siempre hablábamos de la pérdida, desde un lugar bastante metafórico, ahora me doy cuenta, porque ahora que ya lo perdí a él, no es lindo de sobrellevar, ¿no? La pérdida. Entonces este poema siempre ha estado como estos últimos meses rondándome en la cabeza, ¿no? Pensar el trayecto, lo que uno va perdiendo y que el perder, o sea, cómo pesa ahora la palabra pérdida después de la pérdida de mi amigo, ¿no? Y ahora me pesa más este poema, me ha arruinado más la vida este poema ahora. Qué tremendo, ¿no? Dediquémosle este programa a tu amigo. Vamos a ir comentando más. Es un poema por momentos muy, muy doloroso y muy, muy angustiante, ¿no? Vamos a ir comentando más sobre este poema y sobre el autor. Vamos a hacer una nota más después, pero antes vamos con esta introducción de Juliana Ortiz, que leerá el poema Telamarchay Eclipses del poeta peruano Mario Montalbetti, publicado en el libro Fin de Desierto y otros poemas de 1995. Telamarchay Eclipses. Perder. Perder para encontrar lo que ha sido tomado de la boca del jaguar. Perderlo todo. Y cuando lo hayas perdido todo, has de perder eso también.
Donde antes no veías nada, hay por lo pronto una piedra sobre otra. Donde antes no oías nada, hay un ritmo de bastones de brezo. En las tardes allá afuera golpeando la tierra golpeada. Los cadáveres inmensamente muertos que dejaste en el camino dicen, no jaguar, no caverna, no vasijas, solo mantos y piedad por los payares y las moscas. Esto es todo lo que ignorabas por querer ganar el cielo. Guitarrero dice, no lazo, no agua, no tiempo, solo fardos, encerrando peces atrapados entre los dientes de otros peces. Parece mentira haber vivido 100 siglos en estas sierras domesticados por animales, que no supieron ponderar nuestro apetito y que luego domesticamos, junto con las 4 hierbas que nos abrigaron y que terminaron también encendidas en hogueras de plata. Telarmachay dice, no cráneo, no extremidad, no cráneo, solo mujer, sentada entre montañas como una navaja afilada de un solo lado, acariciando el rostro del trueno, añicando las cataratas, las mareas del regocijo y de la pena. No tienen dominio sobre esta carnicería. Dame todo, la peste, la duración de los cuadros, los despojos de oro y plata, dame los metales, dame lo que te falta. Carva dice, no cabeza, Cupisniques degollándose. ¿Habías visto antes esa expresión en algún otro rostro? Es así, nunca lo sabrás. Dime nada. Este interregno, esta paz no durarán. Se degolló la cabeza con una navaja de asta de taruca. Pensó en el manto bajo sus pies, rojo, negro, ocre, rojo, pelícanos, serpientes, moscas, subsuelos de guántar, la sangre, la flor exhausta, dame todo. Es indispensable creer en nada, fardos y de paso. ¿De qué lado estaban las paredes, zigzagueando de rosa en rosa, buscando, supongo, algo adentro, algo afuera? Pensé que aquí había una ausencia, una pérdida. Me equivoqué. Al ver lo que uno ve cuando uno no quiere ver, el desierto, lo vasto, la palabra, y así no ver la piedra sobre la piedra. Dime nada. Esa es la única condición para quedarme con todo. Nunca creí que fuera cierto, que no podían caminar, que no podían agitarse, que no podían cambiar de posición, ni recostarse de lado, ni boca abajo, ni sobre sus espaldas, hasta que me pasó por la cabeza que también me pasó a mí. La extraordinaria belleza del manto me hizo vulnerable a la vida de otros, con caries más radicales, irradiando desde el fondo de abismos ambulados, dientes de altura, cangrejos atados a cuerdas precarias, cuelgan del cielo, anunciando un interludio inmundo, deficiente. Estas son las mortales marionetas del color, gris sobre gris. Es adrede, pierdo el tiempo. Toda esa gente que va caminando hacia el mar, ¿a dónde va? ¿Qué buscan dejar además de la vida? El lugar es ahora una torre de ciudades arruinadas. Las tumbas abiertas, desacradas, contienen los huesos de astrónomos sexuales que creyeron ver órbitas exactas alrededor de cuerpos innecesarios. Los traductores fueron sepultados de cabeza, retirados del resto. Las teorías son cárceles de máxima seguridad. Algo así dijo Quijano, o quizás que las ideas son cárceles de larga duración. Y Flores Galindo, las palabras siguen un itinerario paralelo a las muertes. Y por eso hay tantas palabras en forma de garra, en forma de muela, de vagina y de encía. Y por esto este lenguaje perfeccionando por nuestros terrores, espía de nuestras muertes, consejero de llagas, esboza este rictus final y funerario. Kikiriwak dice, no relámpago, no desierto, no morfema, solo el ruido desde las terrazas marinas, acomodándose como serpientes de escamas oscuras y arañadas, eyaculando un semen negro, glacial, deslumbrante. El fin de lo que acaba por terminar se agrega como un segmento más, un himno, una delación, una bendición de arte.
Los venenos comenzaron siendo abstracciones y se volvieron relatos que tardaron en hacer efecto. Mordiscos en el viento salado, fue el invierno otra vez y nosotros en él. Dije semen negro, hace un momento y glacial. Pensaba en una noche en Chimbote, en la niebla saliendo del mar, en las tallas de piedra, en los colmillos verticales saliendo del mar y, aún así, en las reconversiones de nuestras mejores noches, un diseño de fondo se abre paso, entre las capas de aceite y alquitrán y trementina, a la sombra del río, el roble es fuente, Nazca dice, no mono, no calendario, no línea, solo tabla rajada. Frente al altar de piedra sumergido entre nieves perpetuas se hacen las preguntas improbables, piden por el zorro para quien interceda por el lago. Abren sus almas al huaico. He probado con las vendas cubrirme los ojos, taponearme los oídos de algodón, enfundar mis manos en guantes rellenos de miel de azahares, clavar mis dedos en los senos nasales hasta tocar la pituitaria, forrar de azul la lengua. Tiempo es lo que compras con la visible ausencia de los hoyos y los pozos y las cimas. Ese cuerpo es una aspa sobre los tejados, un ganglio tomado, una piel curtida por las hogueras de las cuevas todavía. Un dibujo en la pared me recuerda que también desperté en esas parcas oscuridades. Mi mano maduró temprano, con los perfiles de felinos desesperados, pero terminó entregada a la violencia. Hay algo inherentemente tóxico en la cólera. En esta cólera, tal vez, sea la forma en que se mueve tan parecida a los tumbos rupestres, lo que la hace imposible de domar, de pararse uno sobre ella, en sus lomos ensalados, la falta de tregua, el día, la sed. En las noches, allá afuera, Rakchi dice, no broma, no edad, no cielo, no cascajo. Con frecuencia aprecio la calidad de este silencio y de las piedras que se agruparon a su alrededor para formar un templo, para formar una fortaleza, un cementerio, un tambo, un burdel. Este silencio, suave como el excremento, pero insolente como una rosa arrojada. Al otro lado del nevado estaba la noche. Aún ahora hay lugares a los que no voy. Las truchas tristes de la Oroya, escarbadas de la nieve y el frío, aún ahora hay lugares a los que no voy. Odio emanó de estas procesiones, pero también hombres, mujeres respirando en la oscuridad, examinando o poniendo a prueba una fe, tenaz como una mirada puesta en la montaña. Un sol vacío se esconde en su propia sombra. Perder, perder. Perder para encontrar lo que ha sido tomado de la boca del jaguar, callar por aquellos que no pudieron hablar, perder la vida, perder la muerte. Esto fue Juliano Ortiz leyéndote la marcha y eclipses del poeta peruano Mario Montalbetti, publicado en el libro Fin de Desierto y otros poemas de 1995. Bueno, Yuli, ¿qué tal? Yo primero te quería preguntar por la experiencia, podríamos llamarlo así, de leer este poema en voz alta, un poema extenso, complejo, con muchas palabras que están en quichua. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te sientes ahorita? Yo siento que siempre que leo Telarmachay y Eclipses, siento que me lleva a una especie de viaje. Uh-huh. Podría ser que me disocio mientras leo también, pero la verdad es que siento que recorro demasiados espacios. Siento, por ejemplo, cuando leo este poema me siento viajando a Perú, cuando uno ya pasa la frontera con Ecuador en el bus y empieza a ver todos los desiertos, uh-huh. Y al fondo del desierto el mar, y hay como, no recuerdo bien la zona, pero hay como una montaña que uno sube y desde la montaña se ve como mucha gente pequeña caminando sola en el desierto, como esos pequeños paisajes que te deja como el viaje a Perú, que siempre es como un viaje extraño, ¿no? A mí me llena de muchas preguntas cada vez que viajo a Perú, ya sea en avión o en bus. Siempre hay como una cosa compleja, unas energías que se fluctúan y que no puedo como palabrar tan fácilmente. Así me siento cuando leo este poema, como una especie de viaje raro. Yo no he tomado ayahuasca, pero creo que puede ser que se sienta un poco así. Sí, ¿no es cierto? Parece que hay esta noción de viaje en el territorio,
de viaje en el tiempo, porque hay territorios que se superponen y claramente está viajando por la memoria, pero también puede ser como un viaje espiritual, digamos. No sé cómo lo llaman en los chamanes exactamente, pero eso es lo que pasa cuando consumes ayahuasca, peyote, algún alucinógeno. Te quería preguntar si has viajado. Yo viajé hace muchos años por tierra a lo largo y ancho de Perú. Tengo la misma sensación que tú. Tú también, de lo que te oigo, has viajado por tierra por ahí, ¿no? Y encontraste esta experiencia, ¿no es cierto?, de extensión y de tal. ¿Ya conocías a Montalbeti cuando hiciste este viaje? Sí, yo conocí a Montalbeti, de hecho, porque una vez estábamos en tu casa y estábamos leyendo Lleva el marrano más allá de los cerros. Sí. Y yo no había leído a este man y me quedé como con muchas preguntas, ¿no? Y sentí que estaba como ante una poesía que no me había acercado nunca, ¿no? Y después, bueno, me obsesioné, lo leí todo, me puse a investigar y sé que es lingüista también. Después vi que estaban unos amigos de Lima recibiendo clases con él en la San Marcos. Estuve como leyendo las clases, las cosas que él habla. Y claro, el tema de la superposición creo que me parece súper importante en la obra de él, porque yo creo que él rompe siempre el castellano. Y no es que lo hace de manera como tan evidente, no es que me va a hablar digamos, no es que me va a poner una onomatopeya, no es que me va a hablar con un acento, sino que lo que hace es vaciar de sentido las cosas. Y creo que en ese vaciamiento del sentido que podría tener una palabra, hay también una resignificación y como una ruptura del lenguaje del castellano. Y eso me parece potentísimo, ¿no? Es otra forma de romper con ese lenguaje. Tiene este verso famoso que dice algo así, no me acuerdo bien: compañeros de generación, abandonemos el castellano. Sí, él dice que el castellano es una lengua muerta. Una lengua muerta. Ajá, sí. ¿Sientes que es así? Encuentro algo similar en tu trabajo, en tu propio trabajo poético, pero ¿sientes que es así, que el castellano es una lengua muerta y que Montalbeti evidencia ese estado cadavérico? Yo creo que el castellano nunca es uno, y el problema es que en países como el nuestro, que yo siento que cuando yo viajo sobre todo a España, yo siento que Ecuador es igual, o sea, como que siento que hay países que han intentado construir una identidad por fuera. Nosotros también, pero siento que igual hay una resistencia. Creo que igual seguimos siendo muy castizos en muchos aspectos, no todos, pero digamos, las élites siguen manteniendo la casticidad, por decirlo así, de alguna forma. El castellano se sigue como protegiendo, ¿no? A pesar de que nuestro castellano está inmerso y está contaminado por quichuismos, por palabras africanas, etcétera. Sin embargo, a mí me parece que el error sería ver el castellano como una sola cosa o una sola forma, o pensar que nuestro castellano es mejor que el del otro, y bueno, ahí se nos pierden pues otras cosas, ¿no? Yo creo que a mí me interesa pensar el esmeraldeño, ¿no? Por ejemplo, que sería ni siquiera el esmeraldeño, sino tal vez el limoneño, que es esta lengua, digamos, que tiene castellano, pero tiene palabras africanas, que tiene palabras quichuas, que tiene palabras chachis, que se come las eses, como este castellano también desobediente. Y eso me parece como interesante de pensar. Yo jamás podría decir, porque soy cobarde, que el castellano es una lengua muerta, pero me hace muy feliz que Montalbeti lo diga. Claro, alguien tenía que decirlo, por favor. Y además una autoridad, porque Montalbeti es una autoridad también, ¿no? De alguna forma. Una autoridad de las que uno se puede como agarrar, ¿no? Un poco. Y una autoridad confiable, ¿no? Yo le escuché decir hace no mucho tiempo que él se sentía más lingüista que poeta. Me pareció atroz y me pareció muy grave de que alguien diga eso. Normalmente yo lo apoyo un montón. Porque yo también, o sea, cuando a mí me dicen... Yo todavía no sé si soy narradora o poeta, no sé qué soy, pero creo que justamente por ese no saber se crea una lengua rara. En el caso de Montalbeti claramente es lingüista, o sea, todo lo que hace con las imágenes acústicas a las que nos lleva, cómo vacía los significados, cómo toma el significante, y, o sea, tú entiendes que ahí hay un trabajo quirúrgico con la lengua, ¿no? Que podría ser algo negativo a veces, ¿no? O sea, da la sensación que, o sea, no es el caso de Montalbeti, yo coincido ahí contigo, pero podría ser negativo como esta asimilación, ¿no es cierto?, de alguien que es un estudioso de la lengua desde un punto de vista científico, ¿no? Y justo esa cientificidad
interviene de una manera muy metódica en el lenguaje cuando escribe sus poemas, y en Montalbetti eso no se siente esa rigidez, o tal vez está pensando la ciencia de otra manera, ¿no? Yo también creo eso. Yo creo que más bien lo que él dice es que justamente es esta ciencia la que le permite intervenir en el lirismo, ¿no? Porque él no es lírico, No para nada. Y creo que por más de que nosotros digamos, no, hace mucho, digamos, la gente que estudia literatura sabe que hay unos procesos y unos tiempos, pero la gente cuando, digamos, el común, como hay una tendencia a lo lírico, ¿no? Y en la poesía popular, que es la música, bueno, algún tipo de música, sobre todo lo que se escucha como cotidianamente, hay un sentir lírico heavy. Y también hay unas épicas, por ejemplo, los raperos son súper épicos. Sin embargo, yo creo que Montalbetti lo que hace es irse por fuera de cualquier tipo de... O sea, como que tomar una postura ante la escritura intervenida por la ciencia. Y eso es lo que hace riquísima su escritura, que no es una escritura común, que tampoco es que me trae palabras demasiado difíciles, sino que te recuerda de manera radical que el lenguaje crea mundos y te crea un mundo completamente distinto. Tú no puedes asir el mundo de Montalbetti tan fácilmente, como un mundo nuevo y raro. Quería volver un poco sobre algo que tú mismo dijiste, ¿no? En relación también a lo que hablábamos del idioma, que para mí está muy presente en la palabra perder. Que por ejemplo en la primera estrofa, no conté todo el poema, pero solo en la primera estrofa se repite 6 veces la palabra perder. Lógicamente es algo que quiere que tengamos en la mente. Y yo estaba pensando, claro, es perder en un sentido de perder algo, de extraviar un objeto, pero también en el sentido de perderse, que ese es otra, en el sentido de errar, más bien de estar errando, así viajando, que el poema tiene eso. Pero me gusta ahora que lo dijiste, la idea de perder la lengua, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que está pasando, perdiendo esa lengua, perdiendo el español a propósito, como si justo ese viaje nos lograra como que pierda la pista de nosotros, ¿no? Como si el lenguaje es algo que nos persigue y nosotros nos escabullimos, o por lo menos eso trata de hacer Montalbetti, no Benedetti, por el amor de Dios. ¿Es posible extraviar la lengua? Yo creo que sí. Yo creo sobre todo porque pienso en el espacio geográfico que él, digamos, hay varios espacios, ¿no? Pero pienso como en este gran desierto, que esta geografía también es algo que ha perdido, pues un desierto fue lo que fue un mar, ¿no? Entonces esto también es interesante de pensar cómo lo geográfico también es pérdida, ¿no? Peces, huesos, polvo de estrella, etcétera, ¿no? Y pensaba, bueno, tal vez a nosotros el inglés se nos hace tan cercano que no lo vemos como eso, pero cuando yo empecé a estudiar portugués, que fue mi regalo como de 18 años, empiezas a habitar otro mundo, ¿no? Es como otro mundo. Ahora, por ejemplo, leyendo como más, ahora estoy leyendo mucho más en portugués, es otro mundo, otra cosa. Por ejemplo, ahora he estado escuchando mucho fado, por ejemplo, y no sé, de alguna manera perder un lenguaje, porque yo a veces siento que mi castellano se pierde, ¿no? Siento que hablo rarísimo. Entonces, como que de alguna manera habitar una lengua hace perder también otra lengua. Pienso en mis amigas que están estudiando como sus doctorados en Estados Unidos o en Francia, y también cuando me mandan un audio es como que otra cosa, se olvidan de las palabras. Yo creo que la escritura, así lingüística como lo trabaja Montalbetti, sí tiene que ver mucho con la pérdida, porque lo que hace es ir vaciando, ¿no? Ir sacando, es como ir desaprendiendo los significados y pensar el significante por el significante. Yo no soy lingüista, claramente, pero es como la forma en la que me acerco a la obra de él, y eso me parece poderoso. Ahora hay unas pérdidas, yo creo que igual antes cuando leí este poema había como una mirada un poco inocente de la pérdida, pero este poema también es un poema desolador, porque ninguna pérdida es sencilla, siempre hay como unas situaciones complejas y convulsas en la pérdida, mismo en la pérdida del lenguaje. Y claro, ahora yo veo ese poema como un poema desolador, devastador. Es devastador. Yo coincido contigo. Y, o sea, y esta especie lo que hace es... No es lo que hace Foucault, pero hace una especie de arqueología o una especie de recorrido arqueológico por distintos lugares, porque voy a esto, no voy a algo que tú dijiste, ¿no? La idea de que el lenguaje es, o la lengua, el español en este caso, es un idioma muerto, y este poema, lleno de sitios arqueológicos, está también, digamos, está lleno de huesos, está lleno de ruinas, no te lo marcháis, son unas ruinas, ¿no? Está lleno de lugares devastados por eventos ecológicos, como hay un derrumbe, y sobre todo la gran catástrofe es la lengua, ¿no? Que es algo muy impresionante, ¿no? Y lleno de peces.
lleno de peces que a veces están como en un lugar que no deberían estar, pero que se conecta muy bien con esa idea de que el desierto efectivamente era mar. Entonces, Montalbetti ya nos está sacando, digamos, de un ámbito histórico que se puede ceñir a los últimos 500 años, que es la intervención de la lengua, pero la intervención de la lengua del castellano es solo una catástrofe más dentro de una serie de catástrofes ancestrales, ¿no es cierto?, que solo se pueden entender en esta edad de la piedra, ¿no? Y esa idea me encantó. Otra parte en la que la vemos, en la que vemos esto, yo creo, es con la negación. ¿Cómo viste esa cuestión que se repite varias veces en el texto, ¿no? Dicen no jaguar, no cavernas, no vasijas. Más adelante esto se repite, ¿no? Rakshi dice no broma, no edad, no cielo, no cascajo. Y es una fórmula como que se repite varias veces. ¿Cómo ves esa parte, esa negación? Claro, yo lo que veo es ya no pensar este mundo, digamos, edificado por el lenguaje, edificado y también desdibujado por el lenguaje, ya no pensarlo desde los significados o las cuestiones que se nos pueden venir a la cabeza, porque la forma en la que nos educan nos enseña siempre no a acontecer, sino a significar, como que, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto es una mesa, estamos en un cuarto, como que necesitamos como situar. Entonces, esta voz externa, como que siento que hay una especie de doble voz para mí, y esa otra voz le dice, no es nada de lo que tú quieres significar, esto es otra cosa. Te quita, como te cambia, como te interviene también, interviene en la cuestión del individuo también, porque si el individuo no puede significar, no puede entender la cercanía del espacio que está habitando, hay un desasosiego también, hay una crisis. Entonces lo que yo creo es que de alguna manera el poema pone en crisis al individuo, quitándole los significados cercanos. Eso es lo que yo considero. O sea, al individuo, el individuo lo que trata de hacer con el mundo al nombrarlo es apropiarse de la cosa que nombra, ¿no es cierto? Y entra ahí en una relación de poder. La cosa es que la cosa también no se deja, ¿no? O sea, el mundo es, por suerte, más vasto, más complejo, más rico, y no se puede dejar asir en esa palabra. Y eso es a mí algo que también me interesa muchísimo de la poesía. O sea, que la poesía, o la poesía que a mí me gusta, es justo la que sabe eso. O sea, yo creo que ahí sí el hecho de que Montalbetti sea lingüista ayuda mucho a entender este procedimiento a través del cual el lenguaje, lo único que puede nombrar el lenguaje, en definitiva, es el vacío, no lo que ya no está, lo ausente. El momento que lo nombra, en ese momento, de alguna manera desaparece. Y eso es medio desolador, me parece, ¿no? Y medio desesperanzador, o más bien no lo ves tan así. Yo creo que es desesperanzador para nosotros, que no queremos perder, porque obviamente no queremos perder. Yo creo que no queremos perder. Montalbetti quiere, ¿no? O sea, no sé si Montalbetti quiere, pero en el poema hay alguien que está perdiendo muchas cosas, ¿no? El mundo, ¿no? La posibilidad de nombrar el mundo. Esa creo que es la primera pérdida. ¿Qué ibas a decir? O sea, si ha renunciado a eso. ¿Tú crees que la voz poética es alguien que ha perdido y entonces es un poema sobre la pérdida, el extravío, la errancia? ¿O es alguien que tiene voluntad de perder justamente porque comprende de una manera feliz esto? O sea, hablaste del portugués, ¿no es cierto? La palabra saudade expresa esta pérdida, que no es una pérdida como triste o negativa, ¿no es cierto? Sino, ¿cuál de las dos sería, tú ves? Yo veo la saudade, la veo más como que sopla el viento de algo que fue, ¿no? Como que tú estás, no sé, por ejemplo, yo me siento frente al río Guayas, a la ría, me sopla el viento un poco salobre que viene, o me voy al estero y me sopla algún viento salobre, y yo tengo un poco de saudade del viento del mar, pero no hay un desasosiego, es como una especie de recuerdo de ese algo, de esa tierra, porque la saudade específicamente tiene que ver con la tierra que se habitó y que ya no está. Por ejemplo, el banzo, que es otra palabra, sí tiene que ver más con el desasosiego. El banzo es como esa sensación de mareo, angustia, desesperación por no estar en el lugar. Es una palabra que viene también de la gente que fue esclavizada, ¿no? Que fue sacada de África. Y es muy interesante pensar, porque ahí hay un desasosiego más complejo, porque es una pérdida, un rapto también, ¿no? Del espacio, del espacio circundante. Y lo que yo veo aquí es una voz sobre la voz. Digamos, hay una voz que no quiere perder, pero hay una voz que le dice, no, ya lo perdiste. Esto ya no es esto es esto. Esto ya no es esto quiere decir otra cosa, y aún así esto también lo vamos a perder, ¿no? Lo vamos a desdibujar y vamos a seguirlo significando. Yo creo que nos desasosiega porque yo no sé, yo no lo leí hasta antes. La última vez que leí este poema fue en la pandemia, no, antes de la pandemia, y luego lo volví a leer antes de venir.
bueno, estos días que hemos estado como leyendo este poema. Y no es lo mismo leerlo después de la pandemia también. Porque la pandemia, al menos a mí, me hizo darme cuenta que tú estabas lista para perder muchas cosas. Como que ese tipo de crisis nos da cuenta de la dificultad de la pérdida, ¿no? Y creo que puede ser por eso que nos desasosiega. Sí, puede ser, ¿no? O sea, a mí también me da la sensación de que como una, no sé si una renuncia, pero sí una especie de calma o de aceptación de que la pérdida es una condición natural y es una liberación. Y eso es justo, y perder el idioma significa liberarse un poco del idioma. Claro, pero pienso sobre todo en las migraciones, ¿no? Pienso, no sé, estar en un país donde se hable finés, no sé, y que no puedas comunicar. Bueno, todo el mundo habla inglés, pero me refiero a que la imposibilidad de no poderte comunicar y estar como en esa pérdida de lenguaje. No sé, hay gente que migra y por meses no abre la boca, ¿no? Porque cuando migras igual pasas a ser un individuo sin nombre, tienes otros tipos de trabajos, etcétera, y hay gente que no abre la boca porque no puede comunicarse con el entorno. Eso sí genera como una especie de desasosiego, ¿no? Que otra vez me lleva a esta sensación desértica un poco. A pesar que igual en los desiertos en Perú hay como turismo, etcétera, pero... Aparecen las líneas de Nazca aquí, por ejemplo, y hay todo esto. Ahora, hablaste de migración. Yo anoté también esa palabra porque me parece que una de las cosas que hace este poema es que habla de ruinas y que habla de las líneas de Nazca y que habla de desastres naturales. Es que las cosas están en movimiento, pero también la gente está en movimiento, ¿no? Al final del poema, sobre todo, vemos como grandes masas de personas o de animales, inclusive, escapar. Dice, huyen hacia el mar y no sé por qué. Entonces, un poema de migración, que es un tema que también en el que tú estás interesada en tu propio trabajo. Tú misma te sientes una migrante, ¿no? Consistentemente, ¿no es cierto? No de una manera muy específica, pero es necesario eso, como sentir esa condición de migrante para poder realmente entrar en este poema. No lo sé, yo creo que uno sí puede entrar, pero la cosa es vaciarse, es migrar de pensamiento, ¿no? Si yo quiero, que es lo que pasa cuando a las personas no les interesa como leer poesía, el desasosiego, ¿no? Es como, no entiendo qué está diciendo, ¿no? Esto me dice mucha gente adulta, gente más chica. A veces la gente más chica tiene como más cercanía a esto porque no quiere entender. Pero creo que es la idea de migrar sabiendo que no vas a entenderlo todo. Si tú vas a un país lejano, con otra lengua, con otra cultura, no siempre vas a entenderlo todo. Yo creo que un poema, o este poema específicamente, también es el viaje a un lugar desconocido y nuevo, donde nosotros no tenemos el control, no tenemos las significaciones constantes, no tenemos todas las herramientas para entender. Es que si lo entendemos todo tampoco, no sé. No tiene sentido, ¿no? Claro, nada. yo ¿para qué quiero entenderlo todo? ¿Para qué quiero entender qué está diciendo Montalbetti específicamente con este poema? Está diciendo muchas cosas y según la lectura, el tiempo, el lector, el contexto, este poema va a seguir significando y creo que eso es rico. Y eso a mí me parece potente y fundamental de la poesía, que según el momento puede significar muchas otras cosas. A mí me gusta igual esta idea de que la voz poética está extraviada o perdida o busca perderse, ya hablamos de eso, pero entonces como lector también tienes por lo menos esa insinuación. A mí lo que me pasa, porque es la forma en la que aprendemos a leer, ¿no es cierto? En el colegio, en la escuela, cuando nos enseñan a leer poesía, nos ponen a leer, no sé, a Góngora, Claro. ¿no? Es como uno enseguida tiene que ir al diccionario y tiene que empezar a medir las sílabas y de tal. Yo no lo leo como de una manera muy, muy metódica, ¿no? Y es imposible, por lo menos desde ese punto de vista, con esa formación, con esa estructura mental, no encontrarse palabras como, por aquí había una palabra que... fardos, por ejemplo, que luego uno fue a averiguar al diccionario, pero es la operación, esta es como para aliviar esa angustia del extravío. Cuando quizás lo que nos insinúa Montalbetti es, no, piérdanse en el poema. Ese es justo el punto. Si yo también estoy perdido aquí, ¿no? Y justamente de eso se trata el poema y es a mí lo que más me llama la atención, conectándolo nuevamente con lo de la migración. Es algo que se está moviendo y tu poesía es así, ¿no? Yo diría, sobre todo en tu último libro, todas las cosas se están moviendo en diferentes también planos del espacio, ¿no? Claro, porque es un viaje en lancha también. Claro, ¿no? claro.
Pero también hay esta idea de ver desde arriba la isla, que es como la idea de las líneas de Nazca. Entonces ahí me parecieron muy próximos. Pero las líneas de Nazca también es algo que solo entiendes si ves desde arriba, porque si ves desde al nivel del suelo no ves nada, ¿no? Chuta, vamos hablando un montón de tiempo, pero yo quisiera ir concluyendo un poco. Hemos casi tocado todos los temas que yo tenía anotado aquí, pero yo quería darte unos segundos y que vuelvas quizás sobre un verso, sobre una estrofa, sobre una imagen en la que estás pensando ahorita que te dejó como alguna resonancia a la que podamos volver para terminar de comentar este poema. Yo tengo mi preferida, vamos a ver si coincidimos. Mi preferida es la del mar, porque yo siento que igual que aparezcan las líneas de Nazca me da la luz o me da pues un indicio de que la voz poética está mirando desde arriba. Porque si no, fuera raro como ver Nazca, se sabe que estás en Nazca, pero tal vez la voz poética sabe que está en Nazca porque está viendo desde arriba. Y desde arriba la imagen de la multitud o toda esta gente yendo hacia el mar me parece increíble. Me parece como una imagen, no sé, un poco de ciencia ficción, un poco como que pienso que este mar, no sé por qué, por alguna manera en mi cabeza se refleja como un mar incandescente, un mar después del mar, una cosa así como diferente, ¿no? Pensaba también, siempre que leo este poema pienso en Solaris, esta película de Tarkovsky, este mar, ¿no? Este mar que no se sabe bien si es un mar o no es un mar, pero que genera como sensaciones, que crea realidades para estas personas que están como metidas en esta especie de bruma, de mar, pero que no son reales como tal, pero igual, ¿qué es lo real? Si igual la persona está recreando ahí una vida gozosa, ¿no? Y el mar, digamos, nuestro mar, el mar Pacífico, el mar Caribe, también es como fuente insondable de mitos, de cosas que la gente ve en alta mar, ¿no? Que, bueno, nosotros decimos que no existen, pero no sabemos, porque también la idea de pensar que todo está dicho es algo que siempre se rompe igual en nuestra cotidianidad y eso me parece importante de pensar. Entonces esta gran imagen de multitudes entrando a este mar es maravillosa, me parece es tremenda. Increíble. Sí, porque aparte uno tiene la idea de... Cuando yo viajé por el Perú, o sea, viajé también mucho tiempo por Bolivia, por bus, por adentro del continente, y yo soy de Quito, entonces no me es poco familiar esta especie de encierro también de la geografía. Tú también viviste en Quito, ¿no? Y es como esta sensación de que estás atrapado entre las montañas y que el horizonte es como demasiado vertical. Entonces, para mí siempre la idea de huir hacia algún lado, por ejemplo, si me escapo de la casa de mis padres o si me escapo de mi pareja o lo que sea, yo tengo la idea de huir hacia el mar, porque es lo que está afuera, ¿no es cierto? Eso Claro. Es lo más cercano que tenemos como al infinito, al espacio. Pero yo leí una vez, y me van a caer a palos si me escuchan, pero leí una vez un argumento del filósofo alemán de extrema derecha, por eso digo, que es Peter Sloterdijk, ¿no? Y él dice, en algún sentido, o sea, tratamos de consistentemente reconstruir esferas, porque esas esferas nos recuerdan nuestra vida marina primordial, o sea, que éramos seres que veníamos del agua, pero específicamente del mar, ¿no es cierto? Hace millones de años, y lo que hacemos es como vivir en esa especie de nostalgia perpetua, insondable, de haber sido expulsados de ese que es nuestro ámbito primario, ¿no? Y claro, sí, pero también creo así, que ¿no? desasosiega, ¿no? El mar también puede... Por ejemplo, yo recuerdo una vez que estaba en un evento literario y habían poetas de Quito y ellos eran como, ya necesito ver la montaña, así como ya no puedo ver este horizonte. En cambio, yo cuando estaba en Quito viviendo, me desesperaba, era como que necesito ya dejar de ver volcanes, Claro. necesito ver plano, quiero ver el agua, necesito ver el mar, ¿no? Y creo que el mar tiene ese tipo de... No sé, estaba pensando ahora en El mar indemostrable, un libro que estoy leyendo ahora, de un escritor y traductor español. No me acuerdo el nombre ahora de él, pero también ahí hay una experiencia de rareza. Porque el mar también tiene... Y creo que en Perú el mar es muy extraño. Ya el mar no es el mar de acá. Por ejemplo, igual el mar, cuando uno sube ya, digamos, baja del norte de Esmeraldas, ya baja, el mar es otra cosa. Porque allá en Esmeraldas el mar es tibio, es verde, es otra cosa, ¿no? Más tranquilo en algunos espacios. Pero uno se va acercando como al sur, se va haciendo abrupto, extraño, hostil también en algunos casos. Y creo que la posibilidad de la hostilidad del mar también a mí me causa un desasosiego.
desasosiego. La primera vez que yo fui a la playa, como que no era como en Esmeraldas o en zonas esmeraldeñas, yo fui a una playa, no me acuerdo el nombre de la playa, pero yo fui como que iba a la playa, ¿no? Con un vestido corto, con nada, tenía mucho frío, tuve que ir al hotel de vuelta para ver mi chompa. Es como muy descorazonador ir al mar y que haga frío, ¿no? Y hay un montón de mares en el sur. Claro. Y bueno, y Perú es un caso, o sea, la experiencia del mar en Lima, que le da la espalda a la ciudad. Le da la espalda, un poco como Guayaquil hace ahora con el río, pero eso es una cuestión de organización urbanística. Pero claro, también la relación con el mar distante por esos peñascos y esos abismos. Y de hecho aquí aparece en el poema, la otra imagen que me encantó, donde aparece el mar, es cuando aparece Chimbote, que es una población de mar ahí, creo que en el centro del Perú. Y lo vinculo con la escena que a mí más me gustó de este poema, que está antes. Voy a leer solo estas 2 estrofas. Solo el ruido desde las terrazas marinas acomodándose, como serpientes de escamas oscuras y arañadas, eyaculando un semen negro glacial deslumbrante. Y luego dice, dije semen negro hace un momento y glacial. Pensaba en una noche en Chimbote, en la niebla saliendo del mar. Que es una imagen rarísima, aunque el otro día yo estuve en el norte de la península de Santa Elena y Carol, mi esposa, me dijo, primera vez que vi esto en mi vida, de que ahí que es ya un poquito más frío y en esta época se va a poner un poco más frío, efectivamente como sale una especie de bruma, ¿no? Muy finita. En esta parte también es un poco alta, ¿no? Sale una bruma muy, muy finita que expulsa de alguna manera el mar. Es la primera vez que vi eso, ¿no? Y en este poema, porque claro, mi relación con el mar, que como la de casi todos los quiteños, la más próxima es con Esmeraldas, es como completamente distinta. Incluso en Máncora, que es una playa muy famosa, que van los surfistas, la ciudad gemela o el pueblo gemelo de Montañita, solo que se come mejor en Máncora, ¿no? Eso es un debate. Es ya un mar, digamos, ligeramente más exaltado, más abrupto, más tenebroso. Por eso es más maravillosa esa escena, ¿no? Porque se están abalanzando hacia un mar que no está calmo, no sé, no son las aguas cristalinas del Caribe. No es un mar que abraza, no es un mar helado, lleno de... La arena también tiene casquillos, o sea, es un mar que no acoge. Y a mí me recuerda, y un poco ya para terminar, porque si no nos vamos a extender demasiado tiempo. Me recuerda un verso de Blanca Varela en su famoso poema Puerto Supe, que describe al mar, le dice mar montaña, que sería como una especie de síntesis. Claro, es como pensar en Lima. Yo pienso en Lima un poco igual. Pero la idea del mar yo creo ahí también como una limitación que la ve Blanca Varela de otra manera. Bueno, yo quisiera dejarte a ti la última palabra. No tenemos tiempo para leer otro texto de Montalbetti. Obviamente vamos a hacer esto seguido porque yo al menos disfruto mucho de conversar contigo. Pero solo quisiera una reflexión sobre por qué hay que leer a Montalbetti, por qué es un poeta imprescindible no solo para nuestra tradición literaria, y hablamos de que el castellano no es justamente el lugar desde el cual hay que leerlo, pero por qué es un poeta que hay que leer en general. ¿Qué aprendemos con este man? Yo aprendí, no soy buena como para aconsejar a alguien más, pero digamos yo aprendí con Montalbetti a desaprender el lirismo, ¿no? A pensarme desde otro lugar que no sea lo lírico. Aprendí a mirar mi entorno desde ya no significando con lo que ya conocía, sino empezar a pensar en la posible multiplicidad de significados de las cosas incluso conocidas. Y es que causa desasosiego, pero también me parece importantísimo. Otra porque es un poeta lleno de misterios, porque también es un poeta que trabaja el lenguaje como ciencia, ¿no? Y yo creo que igual la ciencia siempre tiene como esta otra cara un poco misteriosa, no sé, siento que hay algo ahí, no sé cómo explicarlo bien, pero hay una cosa ahí que me oculta, y en ese ocultar hay una fascinación para mí. Otra cosa que es un poeta que para mí leer a Montalbetti es viajar. Por ejemplo, el poema que tú leíste en tu casa hace mucho tiempo, Lleva el marrano más allá de los cerros. Es un poema que me lleva a tantos lugares reales, pero también el viaje de lo que no es, o lo que se puede llegar a imaginar la cabeza.
a través del lenguaje y lo que decide que ya no va a ser, ¿no? Es como, no vamos a hacer esto, no lo vamos a convertir en esta historia. Lleva el marrano más allá de los cerros, que además es como que te deja tantas preguntas. A mí me gusta la literatura que me llena de preguntas. Cada vez me gusta más. Más que de respuestas. No sé, sí, yo no siento como un sentir pedagógico. Sí, a veces es importante, pero no siempre, ¿no? Y creo que las preguntas también son una forma pedagógica interesante, ¿no? Otra cosa, no sé si pedagógica, pero un cambio de perspectiva mental, una postura ante el mundo completamente diversa, y eso me parece abrumador y precioso por eso. Gracias, Julie. Bueno, vamos a seguir hablando con un cafecito. Creo que le hemos sacado la madre al poema, o mejor dicho, el poema nos sacó la madre a nosotros. Esa es la realidad. Tenemos que volver a hacer esto pronto. Te agradezco muchísimo. Y a quienes nos escuchan, pues esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Háganos saber lo que piensan en las redes de Radio Huartes, en Facebook y en Instagram, donde también nos pueden recomendar un invitado o invitada o bien algún poema para leerlo y comentarlo en este pod. No olviden escuchar otros programas de Radio Huartes, por ejemplo, sesiones de escucha con el Damián Rosero y la Laura Jacome, que es vacancísimo, Panhispánica de Dudas, a 4 metros sobre el nivel del mar, con Paulina Briones y tantas otras maravillas que están en esta página. Yo por ahora me despido y nos escuchamos pronto con más de El Crimen Fue Menor. Muchas gracias. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.